Se escucha todo cortado. Doc, se escucha bastante mal. Se la sigue escuchando cortado. Sí, profe, no se le escucha nada. Se escucha bajito y se escucha cortado. No, Doc, se sigue escuchando mal. Con un micrófono, a ver. Ahora mejoró. Sí, 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 Ahora, bueno, sí. perfecto. Bueno, les decía la importancia de eh, las normas de bioseguridad y la importancia del horario. Recuerden además que hasta las 9:30 de la mañana se le va a aceptar los pacientes. En la página, es decir, en el aula virtual, figura la historia clínica que ustedes van a utilizar. Así que descarguenla de allí o como ustedes quieran, imprímanla o no sé si eso se vende en algún lugar, pero la idea es que ustedes realicen esa historia clínica que es la que figura en el aula. Cualquier duda se van a manejar con los docentes que van a tener a cargo y si no corresponde al día, o bien yo estoy circulando por la clínica, me pueden hacer todas las consultas que ustedes consideran siempre que sea en Profe, relación al desarrollo de la actividad. ¿Sí? ¿Sí? disculpe, ¿será que puede hablar un poquito más cerca del micrófono porque no se le escucha nada? Tengo el micrófono casi en la boca. ¿Pueden ver ustedes las imágenes de los participantes? Hola. Doc, Sí, se ve. se ve el power, pero se le escucha como muy bajito. Ajá. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora me escuchan. Hola, La misma hola. situación, Doc, se escucha bastante mal. Doc, no, no se entiende nada. ¿Ahora me escuchan? Hola. Sí, ahí se lo escucha mejor. Sí, Se doctor, escucha ahí Ahí está se mejor. escucha, doctor. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Eh, Estoy acá con un auricular. Ahora cambié el auricular y con este puede ser que me mejoró el audio, porque hasta un corbatero me traje para tratar de solucionar inconvenientes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, avísenme por favor si notan inconvenientes en en el audio o en la proyección del, de la clase de hoy.
Bien, entonces, siguiendo con toda esta introducción, porque yo no tuve la oportunidad de hablar con todos juntos, porque estaba realizando otra actividad, este, este es el primer contacto que yo tengo con ustedes, es decir, con la totalidad de los alumnos. En el aula virtual, ustedes tienen lesiones elementales. Por favor, repasen esas lesiones elementales porque en función de los términos y en función de las características clínicas es que nos vamos a manejar en el momento cuando ustedes van a realizar la historia clínica y van a hacer el examen estomatológico. Ahora viene otra aclaración que también surge de preguntas que me han realizado. Eh, ¿En qué consiste y cuál es la cantidad de trabajo que ustedes tienen que cumplimentar para poder finalizar el cursado de esta unidad curricular de modo exitoso? Van a tener que realizar 10 historias clínicas y lo esencial en esa confección de la historia clínica es la confección como tal y la realización del examen estomatológico. Por ello es que ustedes ya tienen también disponible en el aula el saber previo de lesiones elementales más el primer teórico que fue dado en la clase inaugural respecto del examen estomatológico. Es decir, ese examen estomatológico, si bien es cierto, nosotros en clínica estomatológica lo enseñamos, no es exclusividad de clínica estomatológica, porque ese procedimiento de examen estomatológico atraviesa a todas las disciplinas clínicas o, dicho de otra forma, debería atravesarlo, porque en todas las asignaturas clínicas se debe realizar una evaluación de todos los signos y síntomas del paciente para poder llegar al motivo de la consulta, para poder valorar el motivo de la consulta, para valorar las manifestaciones que pueda tener, elaborar un diagnóstico, proponer un tratamiento o en su defecto realizar la derivación correcta. Ustedes van a realizar historias clínicas y exámenes estomatológicos. Como resultado de esa tarea, puede ser que encuentren alteraciones en boca o no, porque hacer una evaluación estomatológica no significa evaluar a ver si qué enfermedad encuentro, significa evaluar normalidad y anormalidad. Por lo tanto, de esta forma, los pacientes que concurren a su consulta pueden ser pacientes con algún proceso patológico o pacientes para control, que es en definitiva lo que ustedes van a hacer en su consulta particular dentro de poco cuando se reciban. Ustedes en su consultorio van a atender pacientes necesitados de un tratamiento o van a atender pacientes que lo vieron hace 6 meses y viene para un control. ¿Se entendió hasta allí? Es decir, no es indispensable que tenga una lesión en boca, lo que sí es indispensable que hagan la historia clínica, que evalúen las anormalidades y los procesos patológicos que pudieran existir. Si no existe, eso no invalida la historia clínica, no invalida el procedimiento, porque ustedes hicieron todo un procedimiento de análisis, todo un procedimiento de evaluación de la boca, y eso queda registrado como el trabajo práctico. ¿Se entendió? ¿Me escucharon? Sí, sí, Bueno, doctor. bien, entonces con esta aclaración vamos a entrar al segundo teórico, que corresponde a la unidad temática número 2. Ustedes en el desarrollo de toda la unidad curricular van a abordar 12 unidades temáticas. Esas 12 unidades temáticas están agrupadas de a 4 y corresponden a cada examen parcial. Ustedes en el aula, que es el único medio válido para comunicarnos,
todo lo que figura en el aula es lo que se debe realizar o las indicaciones que se deben seguir, todo lo que no está escrito en el aula no existe. Esto es para que establezcamos una vía de comunicación concreta y ustedes no tengan dudas respecto de sus actividades. El mismo procedimiento y esas condiciones nos ajustamos todos los docentes de la cátedra. Así que, por favor, consulten con ellos. Ellos no tienen ningún tipo de reparo de atender todas las dudas que ustedes puedan plantearles, y tampoco yo, ¿sí? Así que eh, no tengan ningún tipo de inconveniente de preguntar, todas sus dudas serán evacuadas. Volvemos al tema. Entonces, para este primer parcial, ustedes tienen en el aula 4 links expuestos. Los otros links están guardados, están ocultos a su vista, porque están solamente mencionados los links con las clases correspondientes a las unidades temáticas que van a entrar en el parcial. Ese parcial se va a realizar en forma escrita, con un sistema de respuestas múltiples, con cuestiones obtenidas del entorno de la clase que fue dada y del material que está colgado en el aula. O sea, no es ni más ni menos que el material que ustedes disponen en el aula. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a abordar la segunda unidad temática, que es todo lo correspondiente a enfermedades virósicas. Dentro de las enfermedades virósicas existen dos grandes grupos. Las enfermedades virósicas que se caracterizan por presentar una vesícula en el transcurso de la evolución del proceso. Disculpen. Entonces le decía que estas enfermedades virósicas pueden ser con la producción de vesículas o no. Entonces nosotros en esta oportunidad vamos a abordar las enfermedades virósicas vesiculares que son de interés estomatológico, porque existen muchas virosis, muchas que producen vesículas, pero no todas se dan en el territorio que compete a nuestras actividades. Así tenemos que para ello tenemos que volver otra vez a los saberes previos y revisar y repasar qué se entiende por vesícula. Y se entiende por vesícula a toda lesión elevada que tiene contenido líquido pequeño, generalmente menor a 3 milímetros. Esa es la forma típica de presentación de una vesícula. En esa imagen ustedes pueden ver un conjunto de vesículas que algunas mantienen su individualidad y otras ya se reunieron conformando una cavidad más grande. Fíjense, las vesículas que están en la periferia mantienen, por ejemplo, esta mantiene su individualidad, en cambio las otras se van reuniendo para producir una lesión un poco más grande. Pero las vesículas básicamente son lesiones, como se dice, elevadas, de contenido líquido, pequeñas, de no más de 3, y que confluyen en un número de aproximadamente de 12 o un poquito más, 15. Eventualmente es la presentación más típica. Esta vesícula tiene características de evolución donde inicialmente se presenta, el paciente refiere una sensación de prurito y ardor, eh, y ese prurito y ardor es que el paciente va a manifestar como un síntoma prodrómico, que no es otra cosa que la manifestación sintomática de que en ese lugar va a aparecer una vesícula. Entonces,
esa condición es la que al paciente lo alerta y va a decir o va a tener la certeza de que en ese lugar van a aparecer vesículas. Pero esto es más bien característico de las formas de recidivancia o de recurrencia de la enfermedad. Que todas las que tienen manifestaciones a través de vesículas van a cursar con ese cuadro prodrómico. ¿Se entendió hasta allí? Sí, doctor. Bueno, ahora bien, de todas las virosis que pueden afectar al ser humano, existen algunas que son las que son de interés estomatológico. Y les vuelvo a reiterar, ¿a qué denominamos interés estomatológico? A todas aquellas enfermedades que alguna o todas sus manifestaciones se hacen en nuestro territorio de trabajo, que es el sistema estomatológico. Por eso son de interés estomatológico. Es decir, dicho en otros términos, son los conocimientos que debe manejar el odontólogo. Estas virosis, con estadios evolutivos, a su vez podemos identificar cepas como del virus humano 1 o VHS1, virus humanos 3 o VHS3 y virus Coxsackie. Las virosis producidas por el virus humano 1, o también conocido virus del herpes simple, o virus del herpes simple homini tipo 1, VHC1, van a encontrar mucha denominación en la literatura. Pero básicamente es herpes herpes producido por el VHS1. Este tipo de virosis se va a caracterizar porque se presenta en dos formas anatomoclínicas. ¿Qué entendemos por una forma anatomoclínica? Por empezar, en la misma palabra hace la sumación de dos características. Por un lado, todo lo referente a anátomo, es decir, todas aquellas caracterizaciones que yo puedo ver de una modificación o no de la anatomía, y todo lo que es clínica, que en definitiva no es otra cosa que lo que yo puedo registrar clínicamente como signos y síntomas. A eso se refiere formas anatomoclínicas, que tienen que reunir esas condiciones para ser catalogada como perteneciente a tal o cual grupo. Si yo me ajusto a las formas anatomoclínicas de las virosis producidas por el VHH1, puedo tener dos formas anatomoclínicas. Una, que es cuando el germen se pone en contacto por primera vez con el huésped somos nosotros, ¿sí? Y el virus es el agente infectante. Entonces, cuando se pone en contacto por primera vez, eso se conoce con el nombre de primo-infección. Primo-infección. O sea, el organismo reacciona como reacciona ante cualquier elemento infectante. Ese primer contacto se llama primo, de primero, primo-infección. Como es un primer contacto o una primo-infección producido por el virus del HS1, se llama primo-infección herpética. Y ahora viene otra distinción de esa primo-infección, porque la primo-infección, de acuerdo a la forma clínica como se manifiesta y de acuerdo a la sintomatología y signología, puede ser aguda o puede ser de una forma subclínica. La forma aguda, van a encontrar en la literatura, que también se conoce como la forma ruidosa, la forma clínica, y la forma subclínica es aquella donde el cuadro no permite identificar la lesión inicial, no permite identificar a la situación de la infección por herpes y se puede confundir con
otro cuadro clínico. Por ejemplo, puede pasar como con las características de síntomas y signos de un simple resfrío o como un estado inicial de un estado gripal y no hay manifestaciones en la boca. Entonces, el paciente cursa de esa forma y de esa forma se manifiesta la primoinfección subclínica. Ahora bien, ¿cuál es la que a nosotros nos interesa desde el punto de vista estomatológico? Porque es el que vamos a recibir al paciente. Nosotros vamos a recibir al paciente que tiene una primoinfección aguda, que es la de manifestación clínica muy aparatosa, muy ruidosa, tiene muchos signos, tiene muchos síntomas, ¿sí? Y el paciente ve afectado no solo su condición bucal, sino también su condición general. Entonces, esos son los casos que nosotros vamos a recibir en nuestra consulta cotidiana como odontólogos, porque la forma subclínica, al pasar enmascarado como que si fuera un resfrío, ninguno que tenga un resfrío va al odontólogo a consultar. Entonces, lo que sí no vamos a encontrar son las formas anatomoclínicas de primoinfección aguda. Ahora bien, como este tipo de germen, el virus humano tipo 1, produce una infección y el organismo siempre reacciona a las noxas externas. ¿Cómo reacciona el organismo a una noxa? Reacciona de varias maneras. Esto ustedes ya lo vieron en los cursos anteriores, pero vamos a hacer un breve repaso. Reacciona de forma celular, de forma humoral, para desarrollar anticuerpos y esos anticuerpos poder anular la noxa que invadió su organismo y lo infecta. En el caso del virus del herpes simple, en el caso del virus del herpes simple, esta inmunidad que va a generar es una inmunidad relativa. Quiere decir que de acuerdo a condiciones orgánicas y físicas del tipo general, va a favorecer o no a que se forme una forma anatomoclínica recurrente. Quiere decir que periódicamente se dé la enfermedad nuevamente, pero no con las mismas características de la primera infección aguda. Entonces, en definitiva y en resumen, ¿cuáles son las dos formas anatomoclínicas que nosotros podemos tener para la infección por el herpes simple o minis tipo 1 o VHS1? Puede ser una forma anatomoclínica de primoinfección o puede ser una forma anatomoclínica de forma recurrente. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí, doctor. Bien. Ahora, ¿qué entendemos por primoinfección herpética aguda? Dice que es una enfermedad vírica que se caracteriza por presentar signos de infección aguda generalizada. Es decir, el paciente, por eso es que se dice que es una infección vírica muy ruidosa, porque el paciente presenta manifestaciones de orden general y de orden bucal. Y a su vez tiene una característica, que esta es la infección viral aguda más frecuente que se da en cavidad bucal, por supuesto. La incidencia se va a dar en niños entre 6 meses y 5 años que no hayan tenido contacto con el virus, porque si tuvieron contacto anteriormente ya no pueden hacer la forma de primera infección, van a hacer la forma residual. Y se da en el caso de algunos adolescentes o bien adultos jóvenes. La localización esencialmente es en toda la cavidad bucal, también va a afectar amígdalas y faringe y por supuesto va a tener manifestaciones en la porción cutánea de la cara. Em, ¿Cómo se va a hacer el contagio o la transmisión? ¿Es directa o indirecta? Directa es de paciente a paciente y generalmente el fluido a través de la cual se transmite es la saliva, que es la forma de contagio muy, muy frecuente que se da entre, por ejemplo,
el beso que se le puede dar a un niño, a un bebé, por parte de un adulto que ya tuvo la enfermedad y que tiene herpes recurrente, pero ese herpes en ese caso es recurrente, pero en el caso del niño es el primer contacto con el germen, por lo tanto eh, va a manifestar, se va a manifestar como una infección herpética aguda. De forma indirecta es menos probable, pero no imposible. De forma indirecta es valiéndose de algún instrumento, pero si bien es cierto, es posible, es menos probable por el hecho de que el germen tiene muy poca posibilidad de supervivencia si lo hacen en el medio ambiente. O sea, precisa del huésped y precisa de los fluidos del huésped para que éste se mantenga vivo. Cuando se lo expone al medio ambiente, su supervivencia al medio ambiente es muy breve y se destruye. Ahora bien, luego de entrado en contacto con el germen, se va a producir el periodo de incubación, es decir, el germen ingresa al organismo y desde allí es el periodo de incubación hasta que se manifiesta la enfermedad. Y posteriormente viene la generación de todos los procesos para tratar de elaborar un sistema defensivo. Es decir, tienen que registrar el sistema defensivo, tienen que registrar un nuevo agente irritante, una nueva noxa y desarrollar, que en algunos casos es efectivo y en otros casos es relativo, de desarrollar un sistema defensivo. En este caso es relativo porque no evita las manifestaciones clínicas posteriores y sí da paso a la formación de un tipo de manifestación clínica que es la forma recurrente. Bien, y por supuesto que esto se caracteriza porque el paciente tiene manifestaciones de orden general, es decir, esa agudeza de presentación de la primera infección hace que el paciente vea alterado su estado general. Y así tenemos que estas manifestaciones que están expuestas son las que van a caracterizar todo lo concerniente a la manifestación clínica general en una infección herpética aguda. Y ahí vamos a tener que el comienzo va a ser brusco, que va a haber dolor de garganta, que va a haber faringodinia, fatiga muscular, palidez, náusea, disfagia, cefalea, fiebre entre 38 y 40 grados. También se van a afectar las cadenas ganglionares y el niño se va a encontrar irritable, decaído, va a tener en algunos casos inapetencia, también puede tener taquicardia. Estos síntomas van a persistir durante 1 o 2 días y luego van a aparecer las manifestaciones bucales. Es decir, primero hay un periodo de incubación, luego hay las manifestaciones de orden general, que es lo que le llama la atención a los padres y los lleva a la consulta, y después de 1 o 2 días aproximadamente aparecen las manifestaciones bucales. Esas manifestaciones clínicas bucales van a aparecer 2 días, un poquito más tal vez, entre 48 y 72 horas. ¿Y cuál es la lesión elemental que nosotros vamos a constatar? Es lo que habíamos hablado, que es indispensable que ustedes sepan que son las lesiones elementales. La lesión elemental que vimos al inicio, que no es otra cosa que la vesícula. Además, va a ir acompañado de un síndrome febril. Esas vesículas se van a sentar en mucosas bucales, en la mucosa bucal que no está queratinizada, y rodeando, mejor dicho, las vesículas se van a instalar en sectores donde previamente se produjo una conformación de un cambio de color hacia el rojo intenso, que son zonas eritematosas, ¿sí? Y edemas en los labios, y también se van a dar en mucosa yugal, lengua, encía y paladar. Esas lesiones, que son vesículas, tienen muy poco tiempo de vida útil, tienen muy poco tiempo de vida como vesícula en sí, porque
al ser muy frágiles, se destruyen con mucha facilidad. Y si las lesiones que se presentan en boca y están rotas, van a dejar una zona erosiva porque las vesículas se forman en el espesor y en algunos casos se forman directamente en los epitelios. Va a dejar una zona roja y que va a ser muy dolorosa. En el caso de esta prima infección herpética aguda, también conocido como gingivoestomatitis herpética aguda, se caracteriza porque una de las manifestaciones más importantes es que va a afectar las encías. Entonces, las encías van a estar aumentadas de tamaño, que va a ser la manifestación que va a preceder la aparición de las vesículas. Por lo tanto, las encías van a sangrar con facilidad. Esta localización gingival va acompañado de una inflamación severa. La encía se vuelve muy sensible, edematosas y, como le dije, que sangran con facilidad, van a ser hemorrágicas. Y y como consecuencia del aumento de tamaño de la gingiva, estas pueden llegar a cubrir gran parte de las caras vestibulares y linguales, vestibulares y palatinas también, de las piezas dentales. Esta gingivitis va a persistir durante la evolución de la enfermedad, ¿sí? Y las papilas se van a caracterizar porque van a estar muy aumentadas de tamaño, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, ¿sí? Muy aumentada de tamaño. Fíjense que afecta las gingivas y las papilas y también afectan las mucosas, ¿sí? Por la imagen podemos determinar de que este niño más de 5 años no tiene, ¿sí? Y estas son las manifestaciones estas manifestaciones se extienden a toda la boca y a la faringe. Así que imagínense ustedes lo incómodo que se debe sentir ese niño. Las papilas, como les dije, van a estar rojo brillantes, sangrantes, y ese aumento de tamaño de las encías más el sangrado le va a dar o va a producir un aliento fétido en el chico. En la localización, como dijimos que va a afectar toda la cavidad bucal, también puede afectar a la lengua, ¿sí? Y la lengua va a tomar un aspecto saburral de un color blanco amarillento. Las vesículas que se dan en esta enfermedad son numerosas, pueden confluir y hacerse más grandes. eh, a diferencia de las manifestaciones en piel, no adoptan forma de ramilletes, son muy lábiles, se rompen con facilidad. Y en la medida que evoluciona la enfermedad, van apareciendo otras vesículas nuevas que siguen la misma evolución. En el caso de que la ubicación sea en los labios, en esta imagen ustedes pueden ver, ¿sí? La forma como aparecen, que toma una coloración blanquecina, elevada, pero esta característica de la lesión dura muy poco porque esta es una vesícula que se encuentra todavía íntegra. Si bien es cierto, se reunió con las vecinas, pero todavía está íntegra. Cuando las vesículas se rompen, van a dejar una zona eritematosa, muy dolorosa, ¿sí? Y que después, en la evolución de la enfermedad, van a recuperarse y van a volver a un estado donde no van a haber manifestaciones posteriores a la enfermedad que puedan decir este paciente tuvo o no tuvo una gingivitis herpética. Es decir, no hay ningún vestigio post, evolución o remisión de la enfermedad que a ustedes les haga pensar que el paciente pudo haber tenido esta enfermedad. Todo el cuadro bucal se va a caracterizar entonces. El cuadro bucal y de orden general. Podemos resumir de la siguiente forma.
Va a haber hipercialia, que no es otra cosa que el aumento en la salivación. Va a haber halitosis como consecuencia de la presencia del sangrado en encías, por la dificultad que el paciente tiene también como consecuencia de la autoclisis y de la limpieza y del cepillado dentario. Va a haber dolor intenso y constante. Va a haber compromiso ganglionar y se van a encontrar tumefactas. Pueden haber inoculaciones en ojos, genitales y en piel. Y es raro que existan lesiones simultáneamente en piel y mucosa. Respecto de la alimentación, es todo un tema, porque la alimentación se debe restringir a alimentos fríos para que puedan, en cierta medida, calmar la sintomatología que manifiesta el paciente. Eh, La intercomunicación se vuelve dificultosa porque los niños tienen dificultad para hablar por el dolor generado por las lesiones. Y más su estado emocional, que lo hace irritable, entonces presentan resistencia en la ingesta de comidas habituales, que habitualmente lo hacía, por el dolor manifiesto. Sumado a esto es importante porque el paciente, al estar con su sistema inmune afectado, en la cavidad bucal puede desarrollar una infección agregada por gérmenes que también existen normalmente en la boca, que se llama cándida, que es un hongo que se encuentra en cavidad bucal y en otras partes del organismo. Entonces, como este hongo es un hongo oportunista, va a aprovechar la oportunidad que en esa cavidad bucal no está normal y puede desarrollar una infección micótica subsecuente a la infección herpética. El periodo de evolución, habíamos hablado que 1 o 2 días desde el momento en que se hace el contacto hasta la manifestación clínica, y esa evolución clínica se da hasta la remisión completa aproximadamente de 7 a 10 días. Y lo otro que es importante, no va a dejar cicatriz ni va a dejar ningún signo que nosotros podamos afirmar de que en esa cavidad bucal se dio un cuadro de gingivoestomatitis herpética. Respecto de la inmunidad, ustedes vieron el tema de inmunidad. La inmunidad, en el caso de de la infección por virus, no es que la inmunidad del paciente haya estado disminuida. Simplemente no tenía inmunidad desarrollada para el germen. Porque nunca estuvo en contacto con el germen. Cuando el germen entra en contacto con el paciente, entonces allí el sistema inmune detecta a ese componente externo como una noxa y comienza a desarrollar el sistema defensivo. Ese sistema defensivo, si es efectivo en un 100% de los casos, consigue anular la noxa y la enfermedad nunca más se manifiesta. Ahora bien, cuando el sistema inmunológico consigue desarrollar un sistema inmune que va a estar supeditado a otros factores, quiere decir de que la enfermedad puede manifestarse ya no con la agudeza de la primera infección, pero sí de otras formas que se conocen como recurrentes. Entonces esa inmunidad ya no es del 100% efectiva, porque no alcanzó a eliminar la totalidad de los gérmenes. Y los gérmenes quedan acantonados en los nervios, porque este tipo de gérmenes, este tipo de virus, hay muchas clasificaciones y muchas cepas, pero este tipo de virus es un virus que se denomina neurótropo, porque luego de producir el cuadro virósico, persiste viviendo en los nervios. Y desde ese lugar es que cuando se dan las condiciones vuelvan a manifestarse en las formas recidivas.
En los pacientes inmunocomprometidos, eh, la forma de prima infección es mucho más prolongada porque, como su nombre lo indica, el paciente tiene comprometido su sistema inmune. Entonces todo el cuadro se prolonga en el tiempo. Entonces, importante en el caso de los pacientes inmunocompetentes que nunca estuvieron en contacto con este germen y al contacto del germen las manifestaciones clínicas son mucho más ruidosas y extendidas en el tiempo. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Y para ahí viene nuevamente la historia clínica. Fíjense ustedes, el primer punto que hace referencia es reconocimiento del estado general. Yo no puedo ir a la lesión que se da en boca, tengo que hacer una historia clínica. Es decir, si quiero hacer bien las cosas, tengo que hacer una historia clínica, que ese es el motivo de su trabajo en la clínica. Tienen que realizar la investigación como corresponde y luego de ello abordarán a los distintos diagnósticos. O bien para la derivación, o bien para decirle al paciente su boca está en condiciones, lo vemos en un control periódico. Entonces, por ello es la importancia del reconocimiento del estado general. Y en el caso particular de esta virosis, es reconocer que el estado general se puede encontrar afectado y le doy algunos datos. Por ejemplo, el niño está irritable, está inapetente. Eso no es dominio de nuestra profesión. Eso es dominio de otra profesión, la profesión médica. Pero esos datos que nosotros podemos detectar clínicamente que el chico está irritable, lo vamos a asociar con las manifestaciones clínicas. Y esos datos de orden general, sumados a las manifestaciones bucales, nos va a permitir a nosotros abordar a un diagnóstico. Entonces, el criterio clínico, ¿qué más vamos a constatar? Podemos ver vesículas que posteriormente se rompen y van a formar erupciones, que van a aparecer múltiples lesiones en toda la cavidad bucal, que eso va a llevar a la diseminación de la enfermedad, que eh, podemos sumar a esas manifestaciones el compromiso a nivel de ganglios linfáticos, es decir, se pueden dar adenopatías, y la consecuente manifestación bucal por las lesiones erosivas que se dan en ella, que el paciente va a presentar dolor en el momento de la comida o va a presentar limitaciones en el momento en el momento de comunicarse. Me aguardan un momentito, por favor. Continuamos. El diagnóstico, además de las manifestaciones en torno al criterio clínico, también podemos hacer algunas valoraciones por algunos exámenes complementarios. Y en estos casos se pueden hacer valoraciones de un examen serológico que determina titulaciones de anticuerpos en ese examen serológico y con ello podemos determinar qué cepa de virus es la que está afectando. También se pueden medir anticuerpos neutralizantes, identificación de complementos. También se puede hacer el cultivo del virus. También una citología foliativa por raspado de clorhidrato con eh, correlación Giemsa. Pero a ver,
No quiero decirles que estos exámenes complementarios no se hagan, pero da la casualidad que en esta enfermedad eh, el criterio clínico es preponderante. Y si nosotros manifestaciones hacemos una buena evaluación clínica, el, eh, con el diagnóstico clínico. El tratamiento de esta alteración va a ser local y general, controlar la sintomatología, podemos administrar analgésicos y en algunos casos, si el paciente presenta compromisos en su sistema inmunitario, se pueden administrar inyecciones de gamma globulina. Obviamente, esto se hace ya en el marco de un trabajo multidisciplinario. Es decir, nosotros como odontólogos vamos a tener que trabajar en sintonía con el pediatra que atiende al chico. El tratamiento local se hace la administración de antivirales y esos antivirales, la característica que confiere a la evolución es que acortan los tiempos de evolución de la enfermedad, acorta los tiempos de evolución de las manifestaciones bucales y por lo tanto también disminuye la sintomatología dolorosa. ¿Sí? En algunos casos eh, se pueden administrar otros componentes o coadyuvantes para el tratamiento, por ejemplo, vitamina C, pero básicamente el tratamiento se basa en la administración de un antiviral. ¿Y qué indicación debemos darle al paciente? Como el paciente tiene dificultades para comer, lo que sí se tiene que controlar es que la hidratación sea la correcta. Y acá viene la otra indicación que vamos a dar nosotros, que es que tiene que ser la alimentación dieta blanda, consistencia líquida, preferentemente fríos y preferentemente alimentos que no precisen eh, directamente masticación, porque recuerden ustedes que están afectadas las encías y en el proceso de masticación, obviamente que intervienen también las encías y ahí se puede desencadenar un cuadro doloroso al paciente que lo va a incomodar muchísimo. Entonces, alimentación de dieta blanda, de consistencia líquida y que tienen que estar fríos. Bueno, ¿existen formas recurrentes? Sí, existen formas recurrentes. Ahora, para que se dé una forma recurrente se tienen que dar dos factores. Por un lado, que la inmunidad sea relativa. Quiere decir que en algunos casos es efectiva y en otros no. Y que tienen que haber formas, o factores, perdón, tienen que haber factores que predisponen a esta aparición. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que van a sumar mayor predisposición para la forma recurrente? Por ejemplo, afecciones gastrointestinales, o bien otras infecciones agudas, por ejemplo, una meningitis, una gripe, neumonía, todo suma y favorece a la aparición. También enfermedades crónicas, como por ejemplo la sífilis. También algunos traumatismos van a disminuir o van a favorecer el terreno para que se manifieste la forma recurrente. O en pacientes que están cursando algún grado de intoxicación, ya sea aguda o crónica, y dentro de las crónicas la producida por la ingesta de alcohol o bien por el consumo de drogas. También pueden ser alimenticias, que son los cuadros de los cuadros de desequilibrio estomacal como consecuencia de comidas abundantes o muy condimentadas. Entonces también eso puede ser desencadenante.
o pueden ser emocionales, cuadros de estrés, o situaciones recurrentes, cíclicas, como es lo de estados menstruales. Es decir, son situaciones que son factores que van a favorecer la aparición de las formas recurrentes. Y también se pueden citar dentro de las últimas la anestesia local y la acción del sol. Por lo general, esta enfermedad va a ser de aparición sorpresiva, o sea, dura poco, ¿sí? Y los pródromos que se van a dar van a ser lo siguiente. Ustedes entienden que un pródromo es una sucesión de síntomas y signos que anticipan la manifestación clínica evidente de una forma de enfermedad virósica que es la aparición de las vesículas. En el caso de las enfermedades virósicas del tipo vesicular. Entonces, todo un pródromo son todas aquellas manifestaciones que me llevan a pensar de que van a desembocar en la aparición de vesículas. Entonces tenemos pródromos generales ligeros, ¿sí? Por ejemplo, decaimiento, una temperatura subfebril que no me indica nada, pero el paciente supone de que algo le va a suceder. O hipódromos generales marcados como cefalea, anorexia, temperatura, es decir, temperatura, fiebre, y dolores a nivel de las articulaciones, es decir, las artralgias. Esos son pródromos generales más marcados. ¿Por qué el paciente puede asimilar y decir que seguro voy a tener una forma recidivante? Porque el paciente alcanza a registrar esos síntomas y posteriormente asocia con todas las formas de recidivancia que tiene. ¿Qué pródromo vamos a poder constatar? Porque el paciente nos va a manifestar como síntoma antes de la aparición de las lesiones. El paciente dice, siento sensación de ardor, sensación de picor o prurito, sensación de disestesia, o sea, que es una modificación de la sensibilidad, una sensación como de una ligera anestesia en el lugar, sensación de calor. Entonces el paciente dice, seguro me va a salir un herpes. Entonces, esa es la forma como el paciente identifica. Y evidentemente, en cuestión de días, 1 a 2 días aproximadamente, un poquito más o un poquito menos, ¿sí? Estas lesiones van a aparecer no solo en la mucosa, también pueden aparecer en la semimucosa y también se pueden dar en la porción cutánea. El número de 7 a 12 vesículas aproximadamente, las cuales, bueno, como ya les dije hoy, son frágiles, se rompen con mucha facilidad y van a dejar una zona erosiva. Van a tener un diámetro de 2 a 3 milímetros, es de color blanco grisáceo, tiene un contorno que simulan arcos, ¿sí? Por eso el contorno arciforme, y todo el proceso cura aproximadamente entre 7 y 10 días. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son las formas recurrentes? ¿Por qué me explayo en este tipo de virosis? Porque les recuerdo que la forma más frecuente de una virosis vesicular que se da en cavidad bucal y zonas vecinas es la producida por el VHS1. Se pueden dar otro tipo de virosis, pero son menos frecuentes. Entonces estamos poniéndole énfasis en esta manifestación clínica que es la más frecuente. ¿Cómo pueden ser las formas recurrentes? Vamos de nuevo, la forma de primo infección es una sola, ¿sí? Tiene dos formas clínicas. Una forma subclínica que se confunde con un resfrío y una forma ruidosa que es la que se conoce como gingivoestomatitis herpética aguda. Cura este cuadro, hace una inmunidad relativa y al cabo de un tiempo, por factores que predisponen, vuelve a aparecer una forma recurrente.
¿Cuáles y cuántas son las formas recurrentes? Las formas recurrentes son 3. Puede manifestarse nuevamente como un herpes simple, recidivante o vulgar, que es el más común de todo, ¿sí? O puede manifestarse como un herpes recurrente intrabucal, que es menos frecuente que el anterior, o puede manifestarse como una estomatitis herpética, que es la forma recurrente menos frecuente, ¿sí? Y que fíjense el nombre, se llama estomatitis herpética y la primoinfección se llama gingivoestomatitis herpética. Quiere decir de que esta solamente va a afectar la mucosa de toda la boca con excepción de la gingiva. En el caso de la primoinfección, como es gingivoestomatitis, va a afectar gingiva y el resto de la mucosa bucal. ¿Está? Entonces quiere decir que una forma recurrente, que obviamente va a ser, su manifestación clínica va a ser mucho más acotada que una primoinfección, pero esa forma recidivante va a tomar prácticamente toda la cavidad bucal pero va a respetar las encías. Entonces, respecto del herpes simple recidivante recurrente o vulgar, la localización preferente es la zona cutánea de los labios y puede extenderse hasta la semimucosa. Generalmente afecta un lado. Generalmente afecta un lado. Es decir, los gérmenes los gérmenes que se mantuvieron vivos en los ganglios linfáticos y en los nervios, de un lado. ¿Pueden afectar ambos lados? Sí, pueden afectar ambos lados, pero allí estaríamos hablando que existe una enfermedad de orden general que está afectando el sistema inmune, lo cual hace que la virulencia del germen sea mayor. Ejemplo, pacientes que tienen HIV, que ustedes saben que el HIV afecta la inmunidad, entonces en ese cuadro se da una forma recurrente mucho más exagerada. Y ya no es unilateral, puede tomar ambos labios. Es decir, puede tomar ambos labios y ambos lados. En cambio, cuando es una recurrente común de un paciente que tiene una inmunidad conservada, va a afectar básicamente a uno de los lados. La aparición va a ser brusca, después de los prodromos que habíamos visto, ¿sí? Que era sensación de dolor, ardor, prurito, disestesias. Y van a aparecer las vesículas que en forma de ramillete, en un número de 7 a 12, o un poquito más tal vez, y un tamaño que oscila entre 2 y 3 milímetros de diámetro, y van a asentar sobre una zona roja que eso se conoce como un eritema activo. ¿Qué es un eritema? Un eritema no es otra cosa que una manifestación clínica de una vasodilatación en ese sector. Entonces, la vasodilatación va a producir un aumento de la vascularización y va a producir la llegada de mayor cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, el sector se va a poner más rojo porque hay mayor aflujo de sangre. Entonces, en ese sector, que es un eritema previo, es donde en ella van a desarrollar las vesículas. Entonces, cuando ustedes ven la vesícula, van a ver que las vesículas van a estar colocadas sobre un eritema previo que se formó con anterioridad. Acá tienen algunas imágenes de distintos estadios de evolución de un herpes simple recidivante. Fíjense en la imagen de arriba y a la izquierda, es el estadio inicial, es cuando ya está la zona eritematosa y en ella aparecen vesículas. En la imagen superior y a la derecha van a ver que está mucho más marcado y que inclusive hay algunas vesículas que ya se rompieron. En la imagen inferior izquierda
Las vesículas que se rompieron volcaron su contenido al exterior y algunas inclusive afectaron la base del corion. Entonces, si yo veo que el líquido que tenía la vesícula, que por estar en contacto con el medio ambiente se deshidrata y conforma una costra, porque una costra no es otra cosa que la deshidratación de una secreción normal o normal del cuerpo. Entonces, si la secreción es de color este, pálido, de color ligeramente amarillento, en algunos casos puede tener el aspecto color de una miel. Entonces, eso no es otra cosa que la desecación de suero. Pero si la desecación es como consecuencia de salida de sangre, la costra va a tener otro color. Entonces, acá en esta imagen ustedes pueden ver costras eh, de color claro y costras oscuras, ¿sí? Que no es otra cosa que la evolución de las mismas lesiones. Ven que ya hay confluencia de las vesículas y además de eso van acompañados de otro cuadro que es la formación de escamas en los labios, que eso es producto de la hipofunción del sector. En esta imagen inferior a la derecha van a ver una gran costra que resulta de la reunión de varias vesículas y la afectación de esta semimucosa, y también se afecta la porción cutánea. Entonces, estas formas clínicas es la forma como ustedes pueden observar el herpes simple recidivante. Por supuesto que para poder llegar al diagnóstico, nadie está en condiciones de hacer un diagnóstico con una imagen. Lo que ustedes necesitan es que les cuente el paciente la película y ustedes finalizan esa película con imágenes. Entonces ustedes pueden identificar que estas lesiones comenzaron hace aproximadamente 7 a 10 días, de que tenía dolor, prurito, y eso cómo ustedes lo constatan haciendo la historia clínica. Porque esto que yo le estoy mostrando acá es para el examen estomatológico. Es lo que ustedes van a ver en la clínica, palpar y realizar algunas otras maniobras. Pero esto tiene una historia previa y esa historia previa es la que va a condicionar el diagnóstico. Y esa historia previa es la que se conoce como historia clínica. Nosotros valoramos aspectos clínicos del paciente. La otra forma recurrente es la forma recurrente intrabucal, menos frecuente que la anterior. Esta forma recurrente intrabucal se da esencialmente en paladar y particularmente en el paladar duro. Se va a caracterizar porque la misma también van a haber pródromos, van a haber la aparición de vesículas y posteriormente se van a romper muy rápido. Entonces, van a observar que van a haber zonas eritematosas con un contorno arciforme. Arciforme viene de arco, con un contorno arciforme de color rojo por el eritema del sector. Y esta lesión, además del paladar, que es la presentación de preferencia de la forma recidivante intraoral, puede ir acompañado de otras manifestaciones en menor número, en menor número, en el sector anterior de la bóveda palatina. También se pueden dar en mucosa yugal, también se pueden dar en encía vestibular. Y esta forma intrabucal, esta forma recurrente intrabucal, es de preferencia, se ubica de preferencia en el maxilar superior. Ahora, los pródromos antes de la aparición de las lesiones son similares y la sintomatología también es similar, ¿sí? Por supuesto que la sintomatología y la signología es de un carácter inferior comparado con la primifixia herpética. Otra característica del herpes recurrente intraoral, que
habíamos hablado que se da en menor número en la lengua, mucosa labial, ¿sí? Y que esas lesiones también son dolorosas al igual que la anterior. Acá en esta imagen pueden ver un conjunto de vesículas que se reúnen inmediatamente por detrás y por arriba de la comisura, en porción mucosa. La tercera forma recurrente es la estomatitis herpética. Recuerdan que habíamos hablado de y que este ordenamiento está en función de la frecuencia de manifestación clínica. Entonces, de las formas recurrentes, la menos frecuente es la estomatitis herpética. Y esta estomatitis herpética es es una forma intrabucal difusa que va a tomar varios componentes de la cavidad bucal. Se van a dar como erosiones múltiples, aisladas, a veces confluyen, ¿sí? Donde la característica de la tapa vesicular no desapercibida, sino pasa muy rápido, porque la durabilidad que tienen las vesículas en cavidad bucal son muy lábiles. Entonces, ante el mínimo funcionalismo en la boca, hace que se rompan el techo de la vesícula y quede expuesto unas zonas erosivas. También pueden ir acompañados de manifestaciones ganglionares. Este cuadro va a durar aproximadamente 15 días, ¿sí? Y las recidivas pueden variar, mes o puede ser años, y en algunos casos más tiempo, varios años, hasta que vuelvan a darse la recidiva nuevamente. ¿Qué sucede en este caso, por ser digamos, de mayor compromiso dentro de las recurrentes? Puede ser que si las formas recurrentes se dan siempre en el mismo lugar, puede haber ya una situación de compromiso en las mucosas. Es decir, en ese caso no se da lo que se conoce como restitutio ad integrum. Restitutio ad integrum quiere decir volver al estado anterior, que se hace una restitución completa de los tejidos que fueron afectados. En estos casos no se hace una restitución completa, entonces el sector donde asentó la lesión va a presentar una cicatriz. Y una cicatriz no es una restitución a la normalidad, es una reparación, pero ya no vuelve a la normalidad anterior. Entonces, si esa lesión se da en forma repetitiva, se va a sumar otra cicatriz y otra cicatriz, donde va a producir al cabo de un tiempo limitaciones en la funcionalidad. Acá tienen un caso de una estomatitis herpética, ¿sí? Que ustedes pueden ver que las encías no están afectadas. En este caso, las encías están afectadas no por la estomatitis herpética, sino están afectados por una gingivoperiodontitis producto de la colocación de ese aparato de ortodoncia que dificultó la higiene del paciente. Porque el paciente cuando vino a la consulta, hacía aproximadamente 1 o 2 meses que se había instalado la aparatología ortodóntica y eso le generaba, hasta que consiga adaptarse, ¿no es cierto?, una dificultad en la higiene que se manifiesta a nivel de la gingiva y el periodonto. Pero eso que ustedes ven alterado en este caso no es producto del virus, es producto de la instalación de un aparato de ortodoncia y la dificultad para la higiene, que habitualmente la hacía. Esta lesión, ¿por qué yo le digo que forma parte? Porque cuando se superó el cuadro de estomatitis herpética, el paciente mantenía un déficit en la higiene y la afectación gingival se mantuvo, hasta que después de varios meses, cuando pudo recuperar la habilidad para poder higienizarse la boca como correspondía, ya volvió a la normalidad su tejido gingival. Entonces pueden ver que están afectados los labios y que hay manifestaciones de vesículas y erosiones a nivel de los carrillos, también en bóveda palatina y una afectación en el dorso lingual. El tratamiento básicamente es el aciclovir, ¿sí? Que hablábamos de que se puede administrar en forma tópica o de comprimidos, que reduce el periodo evolutivo. Y cuando ya hay una afectación de orden general,
se pueden dar medicaciones de orden general para elevar la situación de inmunidad del paciente aplicando gamma-globulinas. Y localmente actuar sobre las causas predisponentes, es decir, las situaciones de estrés, traumatismos y todos los factores que ustedes vieron que se hacía un listado que eran los factores predisponentes para la aparición de las formas recurrentes. Ahora bien, ¿existen otras virosis de interés estomatológico? Sí. Y dentro de ellas tenemos las producidas por el herpes virus humano 3. Y el herpes virus humano 3 es el responsable de dos tipos de enfermedades virósicas. Una, que es la varicela, y otra, que es la forma recidivante de esa varicela, que es el zóster, que es el herpes zóster. La varicela es una enfermedad que se da a muy corta edad, que no tiene manifestaciones bucales importantes. Sí, la vamos a ver cuando veamos enfermedades pseudomembranosas, porque la varicela produce en cavidad bucal, en algunos casos, la formación de algún tipo de pseudomembrana, pero en esta oportunidad, como estamos hablando de enfermedades virósicas vesiculares, la que sí nos importa es el herpes zóster, que esta sí se va a caracterizar porque en algún estadio de la evolución van a aparecer vesículas. Entonces, el herpes zóster es producido por la misma cepa de virus que produce la varicela, sí. La varicela es la forma de primera infección del virus del VHS3, sí. Entonces, pero no es vesicular. La que sí es vesicular es el zóster. Bien, ¿va a afectar el zóster componentes bucales? Sí, porque va a tomar como referencia nervios sensitivos. ¿El zóster se puede dar en la zona del sistema estomatológico? Sí, por eso es que es de interés estomatológico. ¿Pero se puede manifestar en otras partes del cuerpo? Sí, porque toma nervios sensitivos de las raíces sensitivas de los nervios que se dan a nivel del cuello y del tronco. Entonces, ¿por qué se produce esta afección? Porque también se da una forma relativa de inmunidad. La infección primera es la varicela y produce una inmunidad también relativa. Entonces, esa inmunidad relativa hace de que el germen, en este caso el virus, que también es neurótropo, se mantenga latente en los ganglios. Y en nuestro caso va a tomar como referencia los ganglios del trigémino. Entonces, cuando se dan también los factores, hace de que pueda aparecer esta forma de zóster. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria? Que los gérmenes pueden permanecer indetectables o latentes en los ganglios por periodos indefinidos. Esencialmente, el zóster se da en personas mayores, muy excepcionalmente en personas jóvenes o niños, ¿sí? Entonces quiere decir de que es un virus que está latente a la presentación de modificaciones de orden general que favorecen el desarrollo del mismo. Bueno, ¿con qué sinonimia nosotros lo vamos a identificar? La sinonimia científica dice de que se conoce como herpes zóster o herpes zona o zona. Esas son las formas como ustedes pueden encontrar en la literatura. Y a nivel del vulgo, las personas van a hacer referencia, que se llama, por ejemplo, fuego de San Antonio, fuego sagrado o culebrilla. Esas son las denominaciones comunes que manejan nuestra población. La incidencia se da de preferencia en el sexo masculino, no tiene predilección por la raza, y el agente etiológico, que habíamos dicho que es el VHS3,
no es otra cosa que el herpes virus varicela, el que produce el herpes zóster. Es un virus que tiene la característica de ser dermotrópico y neurotrópico. Neuro y dermo habla de nervio y piel o tegumentos, y trópico viene de tropo, que quiere decir de que puede discurrir a través de esas estructuras. ¿Sí? Tropo es otra cosa completamente distinta a trofo. Trofo es otra cosa. Tropo significa a la movilidad que pueda tener. Entonces, son dermotropos, ¿sí? O dermotrópico y neurotrópico. Estos gérmenes también se van a transmitir por aerosoles, por el aerosol más común son que, de los cuales hablamos. El aerosol más común son las formas de atomización de la saliva, que es lo que sucede en la atomización de la saliva con las conversaciones, es decir, con la conformación de microgotas de Fourier. También pueden acceder al torrente y se infectan a través de vía hematógena, pero básicamente la afectación se va a dar a nivel de mucosas, piel y neuronas. Habíamos hablado de que es neurotrópico. Y las lesiones van a continuar el trayecto de los nervios y va a tener un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. En esta imagen ustedes pueden ver, esto es una fotografía de, de una difusión que se hace a través de los nervios sensitivos intercostales. Esto es una imagen del costado del paciente, donde ustedes pueden ver que pareciera como que se dispone de forma horizontal. Esto no es otra cosa que la distribución del nervio sensitivo, ¿sí? Entonces, esta manifestación clínica que nosotros podemos ver, estos signos de vesículas, costras, zonas de eritema, ¿sí? Que no es que aparecen todos juntos, sino van apareciendo en diferentes momentos, que van apareciendo en distintos momentos, ¿sí? Del proceso evolutivo de la enfermedad. Esta manifestación clínica signológica va acompañado de manifestación clínica sintomática, donde el paciente va a referir ardor, quemazón y disestesias que van a seguir todo el trayecto de una raíz nerviosa, ¿sí? ¿Recuerdan lo que yo le había dicho de que era una manifestación que se da a expensas del trayecto de un nervio sensitivo, ¿sí? Y en este caso es el costado de un paciente de un nervio sensitivo que sigue la misma dirección que los espacios intercostales. Esto, por supuesto, va a estar acompañado de un malestar general, que va a tener cansancio, cefalea, el paciente puede llegar a tener fiebre e inclusive un estado nauseoso. Em, el zóster, el zóster, el herpes zóster o zona, es la forma recidivante de la varicela. Lo habíamos hablado que el mismo agente produce en el niño, ¿no es cierto?, la varicela y después desaparece, el paciente se recupera de esta situación y al cabo de muchos años, preferentemente en sujetos mayores o ancianos, se da la forma del herpes zóster o zona, que no es otra cosa que otra manifestación ya recurrente del VHS3. Estos pacientes, además de todas las características que les mencioné, que se da frecuentemente en pacientes ancianos, obviamente en pacientes inmunodeprimidos, y ahí vienen
los factores desencadenantes predisponentes a la aparición de esta forma recurrente, que es pacientes que cursan SIDA o están sujetos a una quimioterapia eh, para control de cáncer, o tienen neoplasias malignas, o su sistema inmune se ve deprimido por la administración de corticoides, o la disminución de la, eh, de la autoinmunidad como un proceso de senilidad. Es decir, son todos factores que van a favorecer la instalación de esta forma recurrente. También en pacientes que están sometidos a radioterapia o que cursan cuadros de intoxicación, parasitosis, eh, o algunos cuadros metabólicos, y dentro de los cuadros metabólicos, el más frecuente es un cuadro de diabetes descontrolada, por ejemplo, o diabetes no compensada. Entonces, ese cuadro metabólico hace como factor predisponente para que esta forma recurrente pueda manifestarse. La clínica habla de una incubación de 7 a 14 días, de aparición brusca, cansancio, malestar general, cefaleas, inapetencias, también estados nauseosos y, por supuesto, el dolor, que es un pródromo que aparece antes de la manifestación clínica y que es de una intensidad muy alta y en algunos casos es intolerable, y con la característica que el dolor, luego de desaparecidas las lesiones, cuando la piel o la mucosa vuelve a la normalidad, se da una restitución total de las estructuras anatómicas, el dolor puede persistir aún sin las lesiones. Acá ven otra imagen general, ven un conjunto de lesiones de disposición horizontal que siguen el trayecto de los nervios, ¿sí? Inmediatamente por sobre la cintura del paciente, donde se manifiestan todas esas lesiones que habíamos hablado, las lesiones en relación a un nervio periférico sensitivo, que pueden aparecer vesículas, se ven costras, se ven zonas eritematosas, todo acompañado de un dolor muy importante. Inclusive esas lesiones vesiculares pueden, por inoculación externa, inocularse gérmenes piógenos y producirse colecciones seropurulentas. Todas estas alteraciones van a confluir y posteriormente van a formar costras y van a desaparecer. Ahora bien, cuando afecta al trigémino, va a tomar una de las ramas del trigémino habitualmente y se van a dar las modificaciones también. Recuerden ustedes, neurotropo, que que el germen se va a conducir a través de las terminaciones nerviosas. En esta imagen ustedes pueden ver un compromiso en ala de la nariz, labio superior y una parte de la porción de mejilla del paciente, que justamente coincide con el nervio maxilar superior. Es decir, esta es una manifestación clínica donde el zóster tomó el ramo maxilar superior. Puede tomar el oftálmico o puede tomar el maxilar inferior. Estas lesiones van a ser nítidas, unilaterales, en boca van a aparecer vesículas que se van a romper rápidamente y que todas las lesiones van a estar entre 2 y 3 semanas y van a curar aproximadamente todas ellas volviendo a la normalidad, en algunos casos solamente con la persistencia del dolor, pero van a volver a la normalidad al cabo de un mes aproximadamente. ¿Sí? Recuerden, la sintomatología dolorosa puede preceder va a preceder a las manifestaciones, a las manifestaciones signológicas, es decir, a las costras, a las vesículas, a las zonas eritematosas, o pueden permanecer luego de que éstas se recuperan en su totalidad.
Acá hay otro ejemplo donde ya toma el maxilar inferior. Fíjense en este caso de este jovencito, niño todavía. Obviamente hay un cuadro de inmunodeficiencia que está sumando como predisponente importante. Pero pueden ver en la zona de la mejilla y ya relacionado al maxilar inferior. En boca, por ejemplo, en este caso, tomó parte del nervio lingual y eso lleva a que se manifieste en el lado afectado. Fíjense, este es el lado sano. El lado que ustedes observan es el lado derecho, ¿sí? El lado afectado, perdón, el lado sano es el lado izquierdo, el lado afectado es el lado derecho, ¿sí? Y van acompañados de todas las otras sintomatologías y ginología que habíamos mencionado, la aparición de adenopatías, la característica del dolor, la aparición de zonas eritematosas, ¿sí? Y el dolor que precede, acompaña y en algunos casos puede persistir durante mucho tiempo. El tratamiento de esto va a ser paliativo por medios de aciclovir, también pueden ser cremas antibióticas y analgésicas y antineuríticas para mejorar la calidad de vida del paciente. En la evolución eh, tenemos que van a remitir en 2 a 3 semanas y el proceso más de un mes no dura, pero el pronóstico va a depender del estado inmunológico del paciente. El pronóstico va a estar más comprometido si es el paciente, si es inmunosuprimido, y la evolución va a ser mucho mejor si el paciente es inmunocompetente. Un paciente inmunosuprimido es, por ejemplo, aquel al que se le está haciendo una quimioterapia radiante. Ese es un ejemplo de un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Bueno, otras formas, y las otras dos formas que nos interesan, que son mucho menos frecuentes todavía, que están producidos por el virus Coxsackie, es la enfermedad de mano, pie y boca y la herpangina. La enfermedad de mano, pie y boca, como su nombre lo indica, está producido por el virus Coxsackie, que son las cepas 16 A5, 7, 9, 10, B2, 5. Obviamente que esto lo vamos a determinar con exámenes de laboratorio. Se dan en pacientes menores de 10 años y puede diseminarse en toda la familia, es estacional y es muy contagiosa también. El virus va a estar instalado en el intestino y la garganta, esto va a llevar a una viremia y al cabo de 3 o 4 días se va a manifestar la enfermedad. Fíjense ustedes que los primeros síntomas van a haber fiebre, va a haber dolor de garganta y en determinados sectores de la boca. El comienzo del mismo es muy brusco, se va a dar una sensación de picor o prurito a nivel cutáneo, va a ir acompañado de dolores abdominales, cefaleas, decaimiento y en algunos casos diarrea, y va a haber afectación de piel y mucosa. Ahora bien, ¿por qué nosotros le llamamos enfermedad de boca, de mano, pie, boca? Porque casualmente se afectan esos tres sectores. Va a afectar la piel de las manos y pies, por eso mano, pie, y la mucosa bucal. Las lesiones que vamos a ver en piel y piel de manos y pies, fíjense en esta imagen de este niño, va a presentar zonas eritematosas con vesículas distribuidas por toda la palma. Esas, cuando se rompe, van a dejar ulceraciones o erosiones que van a formar costras, ¿sí? Pero como no afecta a la basilar, no va a dejar cicatriz. El color son rojos, amarillo grisáceas, tienen una forma ovaladas y alargadas, y en la piel podemos decir, utilizando el término de lesiones elementales, que son papovesiculosas o vesicopústulas. Ya son vesicopústulas cuando a esa vesícula se le suma un infectante piógeno que lleva a la formación de pus. La distribución en este caso es bilateral a diferencia de los anteriores que era unilateral.
En el caso de la enfermedad boca, pie y mano, es de forma bilateral y simétrica. Fíjense ustedes acá, pueden ver las manifestaciones que se dan a nivel de los pies, ¿sí? Y se remarca nuevamente que la disposición es bilateral y simétrica. Van a formar escamos costras que posteriormente depuradas no van a dejar ningún tipo de signo que nosotros podamos decir aquí hubo una virosis de boca, de mano, pie, boca. Luego tenemos la enfermedad en cavidad bucal, que es decir, la manifestación bucal, donde se va a dar la presencia de vesículas propia de toda enfermedad vesicular en carrillos y lengua, las cuales se van a romper rápidamente, van a dejar zonas erosionadas y ulceradas. El paciente va a estar muy molesto por el dolor que genera, le va a generar inconvenientes de orden general en la alimentación. Puede ir acompañado de cuadros de temperatura, es decir, la paciente va a registrar entre 38 y 39 grados aproximadamente durante 1 o 2 días y luego todo el proceso va a comenzar a disminuir la sintomatología y la signología hasta recuperarse y volver a la normalidad. El tratamiento también es farmacológico paliativo, ¿sí? Donde se pueden dar antiviróticos o básicamente se dan analgésicos para controlar el cuadro doloroso. Paracetamol es el más indicado en el caso de los niños, mejor tolerado por los niños. Y esta virosis es autolimitante. Quiere decir que la enfermedad evoluciona hasta un determinado punto y luego remite. Y esta inmunidad y esta virosis, a diferencia de las anteriores, deja inmunidad. Es decir, es difícil de que esta enfermedad pueda volver a repetirse en el paciente. Y por último tenemos la menos frecuente de todas, la que se da en boca, pero básicamente en istmo de las fauces, que es la herpangina, también producido por el virus Coxsackie. Esta herpangina, también conocida como faringitis vesiculosa, podemos diagnosticarla nosotros, pero más bien es de consulta a nivel del médico, ¿sí? Porque ya afecta, si bien va a afectar parte de la bóveda palatina, específicamente paladar blando, amígdalas y pilares, es más de consulta a nivel del médico, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos diagnosticarla y tratarla. Em, la etiología va a estar asociado al virus Coxsackie, pero a otros serotipos diferentes de los anteriores. Va a tener repercusión también de orden general. El paciente va a tener anorexia, mialgias, vómitos, cefaleas y le va a llevar a la postración, es decir, el paciente solo se va a recluir en su cama. Es una afección muy contagiosa y la que se da de preferencia en los jardines de infantes, eh, porque los chicos, en lugar de quedar en sus casas para tener una evolución más rápida y más llevadera del cuadro, van a las escuelas y allí contagian a sus compañeritos. La manifestación clínica que ustedes pueden ver en esta imagen, la manifestación clínica se da por las lesiones virósicas que después se rompen y dejan zonas erosionadas sobre una mucosa que está eritematosa. En este caso está, fíjense, en la reunión de la úvula con el paladar blando, y eso lleva también a manifestaciones bucales. Fíjense este dorso lingual que está con un aspecto saburral blanquecino o blanco amarillento. Esto se acompaña de dolor en la garganta y dolor al tragar, es decir, odinofagia. Al paciente le duele al tragar. ¿Dónde se va a localizar estos eritemas, vesículas y erosiones? En el paladar blando, en el istmo de las fauces, en la garganta. Por eso es que se llama herpangina, porque se ubica en ese sector. La herpangina, el diagnóstico lo vamos a hacer eminentemente por la clínica,
también es autolimitante al igual que la anterior, son todas de buen pronóstico, curan entre 2 y 4 días y el tratamiento es más bien sintomático, es decir, mejorar las condiciones del paciente en relación a las manifestaciones dolorosas que puedan tener como consecuencia de la enfermedad. Bueno, pueden consultar estos textos y ¿tienen alguna pregunta por hacer ahora? Hola, hola. No, profe. No, doctor, todo bien. Bueno, cualquier duda que Doctor, tengan, quería hacerle una consulta. sí, ¿El miércoles hay actividad? sí. Ah, perfecto. El miércoles ustedes van a tener actividad en la clínica y deben llevar pacientes a los cuales